Profe en tu casa. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Brian Stick, felicitaciones. Gracias. Eres el ganador del premio de una tableta por participar en el programa Profe en tu casa Quibdó, concurso Yo construyo mi abaco en casa. Felicitaciones. Gracias a Dios y a la Secretaría de Educación por este lindo regalo que me han hecho. Lo voy a cuidar mucho, voy a hacer mi tarea y jugar con mis amigos. Felicitaciones a Brian por esta creatividad, este ingenio para construir este hermoso abaco, y que le invita a todos los demás niños y niñas del municipio de Quibdó para que también se dediquen a hacer construcciones que sean lo más creativas posible y que les ayuden cada vez a ser mejores. Felicitaciones, Brian. Gracias. Porque te quiero, yo te protejo. Profe en tu casa. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. y sanaré su tierra. Humíllate delante de Dios y de su palabra. Significa la pobreza espiritual del hombre. Desde la administración municipal invitamos a toda la ciudadanía a unirse en cadena de oración de sanación por Quibdó. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde, esperamos que nos congreguemos en todos los hogares a unirnos en oración por nuestro pueblo. Unirnos en cadena de oración por Quibdó, si es posible. Bienvenidos queridos estudiantes, profesores, padres de familia y toda la comunidad en general a su programa Profe en tu casa Quibdó, una estrategia de la Secretaría de Educación Municipal de nuestra ciudad para el fortalecimiento del proceso educativo que estamos llevando a cabo desde casa a raíz de la emergencia generada por el coronavirus de COVID-19, originando desde los estudios del canal CNC y llegando a todos los rincones de nuestra ciudad a través de RTV, Raza TV, Q Radio, Cocomacia Estéreo, Carrasquilla Estéreo, Domingo Sabio Estéreo, Android Chocó y Revista Chocó a través de las redes sociales. Hoy vamos a hablar acerca del plan de alistamiento de las pruebas Saber 11 en su sesión de inglés a propósito de la semana del bilingüismo. Para eso recibimos a William Mena, él es asesor para asuntos de bilingüismo de la Secretaría de Educación Municipal de Quibdó. William, bienvenido aquí a Profe en tu casa. Andrés, una vez más, gracias por abrirnos los espacios del canal CNC y agradecemos de corazón a CNC por llegar a todos los rincones del departamento del Chocó y también de la geografía nacional e internacional. Bueno, William, cuéntanos entonces un poco acerca de la programación que tienen para esta semana del bilingüismo. Perfecto. Mira, dentro de la programación de la semana del bilingüismo vamos a iniciar hoy con el tema del plan de alistamiento enfocado en las pruebas Saber 11 de la sesión de inglés, porque eso revierte gran importancia para nosotros como comunidad académica, ¿cierto? Sabemos de la importancia que tienen las pruebas Saber para los estudiantes de 11, entonces por eso vamos a arrancar hoy con el tema de las pruebas Saber. Tenemos también para el día de mañana, vamos a mostrarle a la comunidad cómo han venido trabajando los docentes de las diferentes instituciones educativas antes y durante la pandemia, ¿cierto? Sabemos que esto ha sido un tema difícil que nos ha tocado reinventarnos, pero aún así hemos visto cómo los docentes se la han ingeniado para llevar adelante sus clases, y eso es bueno mostrárselo a la comunidad, ya sea videos, vamos a tener algunos invitados aquí, docentes de las instituciones también, en fin. Para el tercer día también tenemos algo muy importante y es mostrarle a la comunidad la importancia que tiene el inglés en las diferentes carreras, ver cómo se transversaliza el inglés con todas las áreas. ¿Por qué? Porque no solamente cuando se habla de inglés se refiere a los estudiantes de los colegios o a los que estudian inglés y francés, digámoslo así, en la universidad, sino que es mostrarle a la comunidad que hay arquitectos que manejan muy bien el inglés, hay abogados, fiscales que manejan muy bien el inglés, personas que no necesariamente tienen que ser del área,
para tener una influencia o tener una relación estrecha con el inglés. Eso también lo vamos a mostrar a la comunidad también. Y el cierre, que es algo que todo el mundo está esperando por el contenido de los panelistas. Vamos a realizar un foro, ¿cierto?, con unos invitados de talla nacional e internacional, todos de la región, pero con un alto contenido de conocimiento y de aporte de ellos en el área del inglés. Entre esos tenemos al connotado profesor Francisco Moreno, tenemos también al connotado profesor Beiner Chitiva, a la connotada docente Ciris Mena y al connotado docente Daniel Valdrich, que actualmente es el coordinador para campo específico del tema del programa de inglés y francés en la universidad. Hoy se llama Lenguas Modernas con énfasis en inglés. Entonces, como ustedes ven, es un programa, es un foro que va a estar lleno de personas con altas capacidades y que van a transmitirle eso a la gente y vamos a poder dialogar con ellos, vamos a poder extraerle todo eso que ellos tienen, digámoslo así, y poder mostrarle a la comunidad toda la perspectiva del bilingüismo en Quibdó. Bueno, entonces en el marco de esa programación de la Semana del Bilingüismo, el propósito hoy es darle orientaciones a nuestros estudiantes, sobre todo del grado 11, acerca de las pruebas Saber 11 y pues la estructura que tiene esta prueba en la sesión del inglés. Cuéntanos un poco entonces de esa estructura de esta prueba Saber 11 en la sesión de inglés. Ok, la prueba de inglés está estructurada en 7 partes, ¿cierto? Tiene 7 acápites y de lo que se desprenden 45 preguntas. Entonces, en cada acápite se enfoca en algo diferente. Por ejemplo, no sé si sea pertinente decirlo desde ya, la parte 1 es en lo que tiene que ver con identificación de avisos, ¿cierto? La parte 2 tiene que ver con definición o descripción de palabras. La parte 3 son textos o diálogos cortos. La parte 4, el estudiante debe rellenar unos espacios que le dan, escogiendo de las opciones de las palabras la más coherente o la que se adecúa al espacio. La quinta es comprensión lectora, es una lectura más literal porque la respuesta está dentro del texto. La parte 6 es ya una lectura más inferencial. El estudiante le toca ya decir, por ejemplo, cuál es la intención del autor y cosas como eso. Y la parte 7 también es parecida a la 4, que nosotros lo llamamos pues acá en la lengua del close, que es rellenar los espacios con las palabras correspondientes. Listo, perfecto. Entonces, con estas 7 partes de la estructura de la prueba, ¿qué competencias evalúa el ICFES en esta área de inglés específicamente? Ok, la competencia general, la que evalúa es la competencia comunicativa del estudiante, ¿cierto? Y lo hace a través evaluando de la parte pragmática, por ejemplo, en la parte 1, eso es la parte pragmática, porque el estudiante, de acuerdo al aviso que ve, él dice, no, yo este aviso lo puedo ver en el aeropuerto, lo puedo ver en un colegio, en el hospital, entonces esa parte es pragmática. La lingüística también, en fin, pero generalmente lo que evalúa es la parte comunicativa del estudiante. Bueno, ¿cuánto está estipulado la duración de esta prueba? En estos momentos, bueno, aún está el ICFES por definir si se va a hacer de manera presencial o virtual. ¿Qué orientaciones han dado ya al respecto? Como tú bien lo has dicho, hasta ahora se va a hacer de manera virtual porque de hecho ya hubo hace, creo que no más de un mes, la aplicación de las pruebas Saber TIT, que es para técnicos y tecnólogos, y fue de manera virtual. Entonces diríamos que yo creería que también lo van a hacer para los estudiantes de 11 de esa forma. Y la duración de la prueba es de 1 hora. 1 hora son 45 preguntas en 1 hora. Aquí hay algo muy importante que hemos venido trabajando, y es que como estrategia de las instituciones, yo creo que si se enfocan en tratar de que el estudiante adquiera un buen puntaje en la prueba de inglés, eso se va a revertir en toda la prueba general. ¿Por qué? Porque es la más extensa. Dentro de toda la prueba general, la parte de inglés es la más extensa. Entonces, si uno garantiza que el estudiante saque un buen puntaje en la parte de inglés, generalmente eso se va a ver en toda la prueba. Bueno, vemos que es bastante, como lo dices, extensa, y además el tiempo es muy justo, un poco más de 1 minuto para cada pregunta. Entonces, en realidad requiere muchísima concentración por parte de los estudiantes. Bueno, vamos a hacer un breve receso y al volver entonces para que nos expliques como en más detalle cada una de las partes que componen esta prueba de la sesión de inglés
en la Saber 11. Mientras tanto, les recordamos que el 19 de diciembre del 2019, el Consejo de las Naciones Unidas declara el 7 de septiembre como el Día Internacional del Aire Limpio. Entonces, hoy estamos celebrando ese primer Día Internacional del Aire Limpio, que busca entonces aunar los esfuerzos de todas las naciones para pues, descontaminar el aire que vemos sobre todo en las grandes ciudades, grandes concentraciones de agentes contaminantes en el aire, y pues que eso repercute de manera negativa en la salud de los ciudadanos. Pausa y ya regresamos con más aquí en Profe en tu Casa Quibdó. Sé que todo va a estar bien, lo podemos superar. Todos unidos hacia adelante, con paciencia y mucha fe, mientras me puedes llamar. Videollamadas o mensajes por WhatsApp. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Mientras esto pasa, pronto volveremos a abrazarnos de mucha fe. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Porque te quiero, yo te protejo. Porque te quiero y te protejo, y lo hago con todo mi corazón. Aquí la única cura se llama la prevención. Evitar el contacto físico y buena desinfección. También lavar tus manos con agua y jabón. No seamos indiferentes a lo que el mundo pasa. La humanidad está viviendo una amenaza. Yo sé que esto pasa, con fe en el Señor sé que esto pasa. Por lo pronto nos quedamos en casa. Escucha bien, quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Mientras esto pasa, pronto volveremos a abrazarnos de mucha fe. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Porque te quiero, yo te protejo. No queremos que ninguna familia en el Chocó se vea afectada por el COVID-19. Por esa razón, quédate en casa. Una campaña de la Alcaldía de Quibdó, la Coordinación de Cultura Municipal y el Centro Cultural Somos Arte. Quibdoseños y habitantes de nuestra amada Villa de Asís. Les habla Marta Imelda Luna López, su gestora social. Hoy, cuando el país siente miedo por lo que pueda suceder con la pandemia COVID-19, hago un llamado a que nos unamos en torno al amor que nos tenemos. Lo contrario al miedo es el amor, y con la plena manifestación de este, podemos entender que debemos cuidarnos unos a otros. Aprovechemos estos momentos de aislamiento preventivo para que mantengamos la calma, permanezcamos en casa. Esto pasará, y cuando pase, iremos todos a abrazarnos, reiremos, bailaremos y celebraremos que estamos vivos. Daremos gracias a nuestro Dios que nos ama y nos otorgó otra oportunidad. Somos afortunados que nos avisaron a tiempo. Tomemos las medidas, permanezcamos en casa, compartamos en familia, aprovechemos este tiempo entre nosotros, hablemos, acerquémonos como familia. Es un buen momento para que nos contemos los planes, los sueños, los propósitos. Es un buen momento para perdonarnos y apoyarnos. Quibdó, una sola piel. Cuidémonos. Quédate en casa. Lo estamos haciendo posible. Continuamos con más aquí en Profe en tu Casa Quibdó. Estamos con William Mena, asesor de bilingüismo de la Secretaría de Educación Municipal de nuestra ciudad, hablando acerca de la estructura de las pruebas Saber 11 en la sesión de inglés. Previo a la pausa, William nos contaba que esta prueba está como dividida en 7 partes. Entonces, en este momento, William, ¿por qué no nos explicas a todos en detalle un poco más de cada una de esas partes? Empecemos con la primera entonces, que es la identificación de avisos. Ok, como decía, la primera parte es que es donde evalúan la parte pragmática, es de identificación de avisos, ¿cierto? Entonces, aquí en esta parte lo que se va a evaluar básicamente es que los estudiantes deben decir de manera coherente, digámoslo así, dónde ellos podrían ver ese tipo de avisos. Tenemos unos ejemplos, por ejemplo, aparte de la imagen que se está proyectando, tenemos otro ejemplo antes de poner ese.
Si los estudiantes le ponen un ejemplo, por ejemplo, dice baby on board, que es bebé a bordo, y le dan 3 opciones, le dan in the hospital, en el hospital, on a car, en un carro, in the house, por ejemplo, en la casa. Entonces, el estudiante ahí lo que va a decir es dónde él podría ver ese aviso. Entonces, por descarte, uno siempre van a encontrar ellos una que no tiene coherencia, y 2 que más o menos le pueden dar a él la respuesta correcta. Sin embargo, ahí sería sobre un carro, porque generalmente uno ve ese tipo de avisos en el carro, en un carro, en la parte de atrás del carro, ¿cierto? El aviso que tenemos, por ejemplo, en la imagen, esta primer parte, en la que estábamos viendo anteriormente, dice green and red apples 20% off. O sea, eso quiere decir que las manzanas rojas y las verdes tienen 20% de descuento. Entonces a él le ponen A, B, C. En la dice in the forest, B, in a market, C, in a garden. In the forest es que el forest es el bosque, ¿cierto? El market es el mercado y garden en el jardín. Entonces, por descarte, sabríamos que es en dónde, en el mercado. Entonces, este tipo de preguntas es para eso, la parte pragmática, para que él diga dónde podría haber ese tipo de avisos. Así, por ejemplo, también hay otro ejemplo. Si él ve el ejemplo, do not smoke, no fumar, y le ponen varias opciones, por ejemplo, en el hospital, en la casa, en la calle. Entonces, por regla general, uno sabe que en los hospitales es donde prohíben fumar, entonces sería esa. Eso en cuanto a la parte 1 de la prueba, ¿cierto? Ajá, y por ejemplo vemos otro que dice slow down. Ese ejemplo, tenemos un ejemplo número 2, slow down, que eso tiene que ver con rebajar la velocidad. Entonces nos ponen varias opciones, en la casa, en el hospital y en la calle. Entonces ya teniendo nosotros ese aviso y sabiendo más o menos que en la casa no te van a prohibir a ti andar, porque de hecho no es una autopista para andar en vehículos, ¿cierto? En el hospital, aunque no se pueda andar a la carrera, la gente no anda en vehículos. Y en la calle sí se usan los vehículos, entonces ahí sería la pregunta C. Tenemos el tercero, dice, this is a quiet area, ¿cierto? Este es un área quieta, área de silencio. Nos ponen en la librería, en una tienda de carros, sobre un tren, sobre un bus, digámoslo así. Un camión, pues, en ese caso. ¿Cierto? Entonces, ¿ahí cuál sería? En la A, porque es en la librería donde se tiene que hacer silencio. Entonces, tiene que estar el estudiante o la persona que va en silencio. Y tenemos el cuarto, precaución. This vehicle makes wide turns, ¿cierto? Precaución, este vehículo hace amplios giros. Puede ser un camión de esos que traen materiales, como uno le dice, las mulas, que se llama eso. La carga larga. Sí, entonces dice, in a bookstore, on a track, in a university. Entonces, bookstore es una tienda de libros, entonces ahí no sería, ¿cierto? On a track, que es el camión de lo que hablábamos, sería una opción. Y en la universidad, entonces sería la B, en un tren. Entonces, básicamente, así es la parte 1, la parte pragmática de la prueba. El estudiante va a tener una serie de avisos y él debe escoger desde la A a la C cuál sería la respuesta correcta. Bueno, digamos que es una sección un poco sencilla, por decirlo de alguna manera, de la prueba, porque, pues, de acuerdo con los ejemplos, en realidad, cada aviso solo lo vemos en sitios como particulares y puntuales, que yo creo que es más un poco de tener claro eso. Sí, Andrés, de hecho, la prueba es como gradual, o sea, ella inicia, lleva a los estudiantes suavecito, inicia suave, ella va, a medida que va avanzando los pasos, las etapas, va adquiriendo un grado de complejidad, ¿cierto? De hecho, aquí una de las recomendaciones que yo le daría a los estudiantes es, a veces los estudiantes no necesitan saber qué dice todo el texto, sino como esa lógica que uno le mete a las cosas de aparejamiento. O sea, si yo veo una palabra que se me asemeje más o menos con la imagen que tengo, o que tenga lógica, ahí ya le voy dando un sentido a la oración. No necesariamente ellos tienen que conocer todo, porque a veces se presentan casos que no conocen ellos todo el texto, pero como te digo, con una palabra que ellos puedan unir con la imagen, con eso pueden dar ellos un buen resultado. Vamos ahora entonces con la segunda parte, que es definición de palabras. Ok, en esta parte el estudiante va a encontrar de la A a la H una serie de palabras A a H, o sea que serían 8 palabras, 8 definiciones, 8 palabras. Y en la parte izquierda 5
definiciones. Es decir, que son más las palabras que se van a usar que las definiciones. ¿Cuál es la idea en esta parte? Es que el estudiante pueda escoger de manera coherente cuál es la palabra que define, ¿cierto? O cuál es la definición de cada palabra. Por eso le ponen a ellos 8 palabras y 5 definiciones. Es decir, tenemos en las 5 palabras en la parte izquierda, pencil, ¿cierto? Pero entonces acá en las palabras de la... Miento. Tenemos en la parte izquierda que son las definiciones. This is an object that helps us to write. Es un objeto que nos ayuda a escribir, por ejemplo. Y dentro de las palabras de la A a la H, dentro de esas está lápiz. Entonces uno sabe que por regla general, lápiz iría en esa parte. Esto más que todo se basa en lo que es los sustantivos, ¿cierto? Definición de palabras o sustantivos. Esta parte. ¿Qué se necesita aquí? Utilizar todos los días un diccionario de inglés, ¿cierto? Los sitios web que los estudiantes se mantienen pues hoy en día muy conectados con el tema del internet, entonces sería bueno que ellos, así como se mantienen un tiempo en WhatsApp o en las demás redes sociales, también los utilicen para descargar diccionarios y estar buscando palabras. Entre más uno conozca palabras, más vocabulario tenga el estudiante, mucho mejor le va a ir en esta sección. Ok, perfecto. Entonces esta, como dices, es un tema, una sección netamente como de vocabulario. Sí, es más de vocabulario. Tener claro esos sustantivos que nos van a presentar en esta sección o de la prueba, entonces de inglés en Saber 11. Entonces, en la tercera parte, que sería la lectura de textos, creo, si anoté bien, si no, me corriges. Aquí, te corrijo, no, esta parte es de textos cortos o conversaciones cortas. Okay. Y básicamente también le van a mostrar al estudiante algunas imágenes, puede ser de un diálogo corto, como se ve en la imagen de pantalla, donde hay una conversación entre dos personas. Por ejemplo, entonces la persona A le dice a la persona B, hello, good morning, hola, buenos días. Entonces la pregunta de la persona B es la que uno debe escoger y te ponen varias opciones. Hagámoslo con ese ejemplo. Si yo te digo, hello, good morning, entonces dentro de las opciones de la respuesta está, is a yellow car, por ejemplo, es un carro amarillo. I'm well, what about you? Y that's my house. Te tengo esas 3 opciones. Es un carro amarillo, yo estoy bien, ¿y tú? Y la tercera, esa es mi casa, por ejemplo. Entonces, ¿cuál crees tú que sería la opción correcta ahí para responder? La segunda. ¿La B, cierto? Ok, así es la prueba. O sea, le ponen al estudiante, puede ser una conversación, un diálogo o un texto corto donde él debe escoger la respuesta correcta para eso que se está hablando ahí. Volvemos al ejemplo. Tenemos el ejemplo 2, dice, what do you do? Le pregunta a la muchacha al man. Entonces él debe responder, I'm a pilot, I'm single, I'm yours. Ella le está preguntando a él, ¿qué haces? Entonces la respuesta correcta ahí sería la A, porque él le dice, I'm a pilot, soy un piloto. La B no, porque dice, I'm single, soy soltero. No le está preguntando a ella nada que tenga que ver con soltería. Y I'm yours, ella no le está preguntando el nombre. Ella, si le dice que está soltero, estás coqueteando ya en lugar de sí, ahí sería la pregunta. Ya un coqueteo y eso no aplica ahí. Para esta parte tercera es muy importante tener en cuenta lo que son las preguntas con la WH. El what, qué, where, dónde, which, cuál, where, when, cuándo, who, quién, how old, para preguntar edad, how many, cuántos, o sea, todo lo que tenga que ver las preguntas con la WH. Tener claro esos... Sí, aparte de eso, también los tiempos verbales son muy importantes en esta parte, los tiempos verbales. Bueno. Y los sujetos, también se puede, los sujetos, yo, tú, él, pero en inglés, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Vale, vamos ahora entonces con la cuarta parte. Ok, como te decía, esta parte, la prueba, ella es gradual, ella a medida que vamos avanzando, ella va adquiriendo un grado de complejidad. Yo creía que a partir de esta parte es que los estudiantes inician a tener un grado de dificultad en la prueba. Porque aquí ya lo que es el close, ellos les toca, van a tener un texto y ellos van a tener que escoger de las opciones que le dan la palabra que encaja correctamente en esa parte. Entonces, una de las recomendaciones que nosotros damos aquí es que el estudiante debe leer el título y revisar las imágenes, ¿cierto? Que eso le puede dar alguna pista del tema de la lectura. Es muy importante antes de él iniciar a responder así, él debe leer y mirar el título. Uno con el solo ver el título y la imagen, uno más o menos hace una idea de lo que es.
Como en el ejemplo, por ejemplo, dice Colombia es guadua. Entonces la guadua colombiana, todo el mundo sabe que la guadua colombiana es un árbol, un palo, y pues ya más o menos se hace una idea de lo que va a encontrar en el texto. También debe leer detenidamente la frase que contiene el espacio a llenar. O sea, no solamente es buscar la palabra, sino leer más o menos toda la frase que marca ese espacio para él hacerse una idea. Él debe intentar comprender lo que dice la frase completa, localizando las palabras que ya conoce, incluyendo los connados. Aquí esto es muy importante. ¿Qué son los connados? Los connados son las palabras que tanto en inglés como en español se escriben igual o parecido. Por ejemplo, si yo te digo hospital, tú sabes, eso es un connado, porque en inglés es hospital así, y en español también. Hotel también es un connado. Community es un connado. Comunidad, society, un connado. Y así hay cientos y miles de connados que a veces la gente no conoce, pero que existen. Y obviamente también tiene que hacer una la claridad que aquí la gente tiende a confundirse porque hay connados, pero también hay false friends, que son los falsos amigos, que son palabras que parecieran ser algo por su escritura, pero realmente no son. Como un ejemplo aquí rapidito, exit. La gente ve exit y la gente dice, no, este es éxito. Pues sí, pero podría mentira, ser un connado, pero no es un connado. Entonces, no siempre los connados aplican ya, para tener en cuenta eso. Entonces, volvamos entonces con el ejemplo de esta cuarta parte. Sí, el ejemplo ahí como está ahí, por ejemplo, ahí dice Colombia es guadua, sino que no sé si lo alcanzan a leer. Entonces, dice, bamboo has most perfect structure that exists in nature. Guadua, a very tall, strong, ahí está el espacio. Entonces, de acuerdo a las opciones que le dan al estudiante, que siempre va a tener 3 opciones, de A, B, C, él debe escoger la palabra que entra correctamente ahí. Para esta parte es muy importante reforzar lo que son los tiempos verbales, el presente, el pasado, el participio, el futuro, ¿cierto? También los adjetivos, los demostrativos también son muy importantes en esta parte. Los superlativos también le sirven mucho al estudiante. Las preposiciones, prepositions, todas las preposiciones, a, antes, de, para, por, con, contra, según, sin, sobre, tras, todas esas preposiciones en inglés obviamente le sirven mucho al estudiante. Los pronombres reflexivos, yo mismo, tú mismo, él mismo. Los pronombres personales, ¿cierto? Entre otras. Eso yo creo que son los temas básicos que debe reforzar el estudiante y el docente al estudiante para que él pueda adquirir en esta parte de la prueba un buen resultado. Bueno, aquí tengo una inquietud. ¿Cada parte de la prueba tiene la misma valoración? O digamos que algunas secciones tienen más puntaje que otras. Por el tema del número de preguntas, así mismo obviamente es la calificación. Si tú tienes 45 preguntas, pero entonces para la parte 1 le disponen 5 preguntas apenas, entonces no va a ser lo mismo que la parte 10, por ejemplo, que tiene 10 preguntas. Ok. Entonces, de acá, o sea, para cada parte le dan un número de preguntas. Por ejemplo, la 1 son 5 preguntas. La 2, por lo general, también son 5 y así va. Pero entonces digamos que cada pregunta sí tendría la misma valoración en toda la prueba. O sea, las 45 tendrían el mismo valor a la hora pues como de... Pues la verdad no sabría cómo decirte, porque eso de hecho lo valoran enmarcados en el marco común europeo. Eso lo que le dan es a ellos, de acuerdo al número, al puntaje que saca el estudiante, lo gradúan en A1, A2, B1, B2, o sea, eso no es como decir acá que uno califica por 5 preguntas buenas tiene 5, no. No, vale. Entonces vamos con la quinta, comprensión lectora. Ok, en la parte quinta, que es comprensión de lectura, pero esta es una lectura, como les decía al principio, una lectura más literal, donde el estudiante va a encontrar un texto, ¿cierto? Y de ese texto se van a desprender unas preguntas. No es tan complejo como las 6, pero ¿por qué? Porque al menos las preguntas él las va a encontrar en el texto, ¿cierto? Entonces a él le ponen un texto, digámoslo así, del cambio climático, por ejemplo, en inglés obviamente. Entonces él va leyendo, entonces le dice, el cambio climático ha sido un tema que desde a principios del 1980 tuvo gran impacto en la población mundial. Entonces una de las preguntas podría ser, ¿a principios de qué año tuvo impacto el cambio climático? 1999, 2020, 1980. Literal, la pregunta está literal de acuerdo al texto. O sea, entonces apenas escoger del texto y responder.
Bueno, a diferencia, como decías, de las 6, sí, que es más de hacer como de raciocinio. Sí, más inferencial, de inferir cosas ya. La 6 sí es un poco más complicada, ¿cierto? Claro. Porque aparte el texto es más extenso, ya le exige al estudiante más concentración, porque ya debe él dar opiniones que a veces uno considera que puede ser esto, pero resulta siendo lo otro, porque ya hay pensamiento ya inferencial. Expliquemos entonces un poco también esas 6 y demos un breve ejemplo. Ok, la 6, como te decía, es más inferencial, donde el estudiante va a encontrar un texto y, por ejemplo, digamos el mismo ejemplo del cambio climático. Entonces, al final le pregunta al estudiante, ¿cuál era la intención del autor con el texto? Por ejemplo, darle a conocer la importancia del cambio climático a las personas. Que las personas respeten o que las personas comprendan que cuidar su medio ambiente es un aporte que ellos deben hacer para que el cambio climático no se empeore. Entonces el estudiante, como te digo, debe escoger de acuerdo a lo que él leyó, a toda la interpretación que le dio al texto, la respuesta correcta en ese caso. Vale, entonces por la última parte, que es la de rellenar espacios, cuéntanos un poco de esta sección. Ok, si han estado pendientes, ven que la parte 4 y la parte 7 son las mismas. O sea, la estructura de la prueba son 7 partes, pero en realidad 2 partes que se repiten, la 4 y la 7, que es el close, donde es rellenar espacio, y la 5 y la 6, pero obviamente a medida que avanza, pues son más complejas. La parte 7 también es close, donde deben rellenar con las palabras correspondientes los espacios. Esta parte es más extensa también en cuanto al número de preguntas, porque son 10 preguntas, y el estudiante básicamente va a encontrar un texto largo con sus respectivos espacios, y él debe rellenar cada espacio con la pregunta, con la palabra exacta. Aquí es muy importante en esta parte que los estudiantes tengan un dominio así sea mínimo de lo que es los tiempos verbales, ¿cierto? También los que son las preposiciones, porque él va a encontrar espacios donde debe ubicar son preposiciones. Entonces, si él no sabe cómo ubicar, por ejemplo, si él no sabe la diferencia que hay entre on, entre int y entre at, se puede confundir, porque se usan para lo mismo, solamente que de acuerdo a unas particularidades del inglés se debe buscar cada una de ellas. Lo mismo que el by, que también es una preposición muy usada, y así como esas, muchas otras. Entonces, como te digo, esta parte es más extensa para los estudiantes, pero aquí lo que se evalúa es la parte de lingüística del estudiante. Entonces sería bueno que los estudiantes estuvieran más concentrados en esta parte y que pues no tengan miedo, porque la verdad, la prueba, si el estudiante la hace a conciencia, sin llegar y querer como salir del paso, o que como uno coloquialmente dice aquí, Tim Marín de dos pingüeos, mi mamá me dijo, no, que la hagan a conciencia, basado en el background, en los antecedentes que ellos tienen, como de lo que han visto en inglés durante todo su colegio, y yo sé que ellos van a tener un buen puntaje. Bueno, digamos que las primeras 4 partes son algo sencillas, por decirlo de alguna manera, como un calentamiento de la prueba, y ya la parte 5, 6, 7 es donde se pone un poco más intenso el tema. Entonces, ¿por qué no repetimos como ejemplos de estas 3 partes? Entonces vamos con la parte 5 y mostremos también en la pantalla a nuestros televidentes los ejemplos para esta parte de comprensión de lectura. Ok, en la parte de comprensión de lectura, como les decía, el estudiante va a encontrar el texto, ¿cierto? Y como es lectura literaria, lo que él va a hacer es sacar del texto la respuesta. Mostrémosle a la... Veamos con Máster, por favor, el ejemplo de esa parte 5. Bueno, mientras ubicamos acá con nuestro máster el ejemplo de la parte 5, vamos a darnos unas recomendaciones que deben tener en cuenta tanto los docentes en este momento como los estudiantes, ya que pues estamos a pocos días de esas pruebas, ¿no? Estamos a un par de semanas antes de las pruebas. Ok, aquí yo le recomendaría a los estudiantes y docentes es no saturar, o sea, el docente aquí ya no puede saturar al estudiante de muchas cosas. Ya
si el estudiante, por ejemplo, no aprendió los temas previos durante todo el colegio, ya sería algo contraproducente tratar de saturarlo. Lo que sí deben hacer es tratar de reforzar temas puntuales como lo que yo he venido diciendo, el tema de las preposiciones, el tema de los adverbios, el tema de los tiempos verbales. O sea, es mirar todos los antecedentes que hay en cuanto a la prueba, cómo han venido la prueba evaluando a los estudiantes y basado en eso, ceñido en eso, ellos hacer, digamos así, unos diagnósticos y también enseñarle al estudiante cómo ellos podrían abordar las partes. Entonces ahorita vamos a mostrar la parte del ejemplo, en la parte quinta, donde nos muestran el ejemplo de Steve Jobs, como título A Visionary, que es un visionario. No son pues bilingües, de pronto no comprenderán todo el texto, entonces también qué orientación podemos darle en ese sentido como para tener mayor porcentaje de acertar en esta parte de la comprensión de lectura. Como te decía, lo primero que uno siempre va a hacer, lo primero que se debe hacer siempre antes de leer un texto, y si tiene una imagen es mejor mirar la imagen y leer el título, tratar de entender el título. Leyendo uno el título, uno se hace una idea de lo que va a encontrar en el texto. Como te digo, a veces no es necesario comprender todo lo que dice el párrafo, sino tratar de sacar las palabras claves. En los textos siempre hay palabras claves que nos dan una idea general de lo que vamos a leer. Entonces, tratar de sacar las palabras claves y de esa misma forma mirar las preguntas y dentro de las preguntas tratar de sacar las palabras claves para nosotros asociar y más o menos darnos una idea de qué nos están preguntando, qué quieren que nosotros respondamos. O sea, leer, antes de iniciar a leer, irse a las preguntas. Básicamente, yo suelo recomendarle a los estudiantes eso. Antes de iniciar a leer, váyanse a las preguntas, porque ya cuando acá uno puede decirlo así muy tranquilamente, o en los exámenes diagnósticos que uno le hace al estudiante, pero ya cuando el estudiante llega allá y se encuentra con la realidad, se desespera, tiende a desesperarse. Entonces es bueno que él, para manejar el tiempo y ganar tiempo también, él vaya directamente a las preguntas. Lea la pregunta que le están preguntando y ahora sí se remita al texto e inicia a leer en la parte literal, ¿cierto? En la parte de la lectura, en la parte 5, pues. Entonces, para la comprensión de lectura, váyase primero a las respuestas. Sí, a la pregunta. A la pregunta, perdón. Y ahí va a hacerse una idea de lo que necesita encontrar en el texto que le están presentando. Vale. Entonces, ahora sí, vamos a ver entonces el ejemplo que nos trae sobre esa sección de la comprensión de lectura en esta prueba Saber 11 de la sesión de inglés. Bueno, vamos a hacer una breve pausa entonces y al regresarse continuaremos con estos ejemplos de la prueba Saber 11 en la sesión de inglés, ya que estamos en la semana del bilingüismo y también a pocas semanas de que nuestros estudiantes presenten estas pruebas Saber 11, que este año el ICFES les dijo, como no había más tiempo para recuperar, decidió que se van a realizar sí o sí. Hace poco están primero habían dicho que se iban a hacer de manera virtual, pero a raíz de que digamos que la curva de contagios del virus ha estado como disminuyendo un poco, están mirando si es posible hacerlo de manera presencial, obviamente con algunos protocolos. Pausa y ya regresamos con más aquí en Profe en tu Casa Quibdó. ¿Sabías que el coronavirus puede sobrevivir en objetos que pasan por nuestras manos frecuentemente? Recuerda, lávate muy bien las manos y evitemos que el virus entre a nuestro organismo. Secretaría de Salud Municipal de Quibdó. Lo estamos haciendo posible. Yo voy a quedarme en la mía también.
en tu casa. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Brian Stick, felicitaciones. Gracias. Eres el ganador del premio de una tableta por participar en el programa Profe en tu casa Quibdó, concurso Yo construyo mi abaco en casa. Felicitaciones. Gracias a Dios y a la Secretaría de Educación por este lindo regalo que me han hecho. Lo voy a cuidar mucho, voy a hacer mi tarea y jugar con mis amigos. Felicitaciones a Brian por esta creatividad, este ingenio para construir este hermoso abaco, y que le invita a todos los demás niños y niñas del municipio de Quibdó para que también se dediquen a hacer construcciones que sean lo más creativas posible y que les ayuden cada vez a ser mejores. Felicitaciones, Brian. Porque te quiero, yo te protejo. Profe en tu casa. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. y sanaré su tierra. Humíllate delante de Dios y de su palabra. Significa la pobreza espiritual del hombre. desde la Administración Municipal invitamos a toda la ciudadanía a unirse en cadena de oración de sanación por Quibdó. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde, esperamos que nos congreguemos en todos los hogares a unirnos en oración por nuestro pueblo. Unirnos en cadena de oración por Quibdó, si es posible. Bueno, continuamos con más aquí en Profe en tu casa Quibdó. Estamos con William Mena, que nos está dando unas orientaciones para enfrentar de mejor manera las pruebas Saber 11 en la sesión de inglés. A propósito que estamos en la semana del bilingüismo, William, entonces ahora sí cuéntanos acerca de ese ejemplo que trae la parte de comprensión de lectura en nuestra prueba Saber 11 sección inglés. Ok, como les decía, en la parte quinta, para cerrar ya, el ejemplo es acerca de Steve Jobs, ¿cierto? Y hay un texto de Steve Jobs donde del título de entrada nos dice a visionary, un visionario. Entonces ahí el estudiante va a iniciar a leer, ¿cierto? Por ejemplo dice, Paul and Clara Jobs took Steve Jobs as their own child in... Qué pena con usted, profe William, pero usted me dijo que primero leyera la pregunta. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos trae el ejemplo? Ok, dice, la pregunta diría, where did Jobs and Wozniak met? ¿Cierto? ¿Dónde se conocieron Jobs y Wozniak? Entonces dice A, en la universidad, B, en la escuela, C, en el trabajo. Entonces, teniendo ya nosotros esa primera pregunta, el estudiante se remite al texto y inicia a leer. Dice, leámoslo en español, Paul y Clara Jobs tuvieron a Steve Jobs en el 1955 durante la escuela. Los años de escuela de Jobs, trabajó para el Hewlett Packard en Palo Alto, California, donde él producía y vendía computadores. El nombre de Jobs, la compañía de Jobs, Apple, en memoria de Happy Summer, de un verano feliz que él tuvo en Oregón, ¿cierto? Entonces ahí, de acuerdo a esa pregunta, vemos que fue en la universidad que ellos se conocieron. No, durante la escuela, mejor dicho. En la escuela, ahí la respuesta sería no alcanzo a leer. La B, ahí sería la B. Básicamente eso es, esa es la parte, pues de la parte 5, la estructura de la parte 5 y cómo se debe responder y se debe abordar eso. Vale, recordemos que aunque no está pues relacionado con la pregunta ni nada, pues Wozniak es uno de los socios que estuvo pues Steve Jobs. Que digamos, hoy por hoy es de hecho el CEO de Apple, ante pues el fallecimiento de Steve Jobs. Bueno, entonces, William, qué pena, ¿qué otras orientaciones finales podemos darle
a nuestros estudiantes. Ya nos dijiste que estudiar mucho temas de vocabulario, revisar bastante el diccionario, importante tener en cuenta como las palabras claves o los conectores claves en cada uno de los textos. ¿Qué otra particularidad debería tener en cuenta nuestros estudiantes al momento de enfrentarse a esta prueba de inglés? Estar tranquilo, lo que yo decía anteriormente, o sea, no tratar de saturarse ahorita con mucho contenido, sino puntualizar en las partes que exigen o que evalúan el IFE. Si se puede acceder a un examen anterior de años atrás, sería perfecto para mirar cómo se evalúa, qué le van a preguntar y todo eso, porque la prueba generalmente no cambia, la prueba siempre ha venido siendo la misma, solamente que cambian en los temas, meten temas de actualidad, pero es básicamente siempre lo mismo. Bueno, como dato curioso también del día de hoy, 7 de septiembre, yo les traía que en 1969 en los Estados Unidos, desde DARPA, que es la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados en Defensa, pues por DARPA, por sus siglas en inglés. Entonces, a propósito de esta semana de bilingüismo, vamos a lanzarnos a tratar de decir esto. Creo que es Defense Advanced Research Projects Agency. ¿Está bien? Por algo se inicia. Entonces, desde DARPA empieza a tomar forma un proyecto que ellos denominaron ARPANET, que se cree que es como los inicios de lo que hoy conocemos como Internet, dado que el proyecto pretendía establecer comunicación entre ordenadores que estuvieran en sitios geográficamente pues ubicados en sitios diferentes. Pues a raíz de ARPANET se estableció, por ejemplo, la primera comunicación entre una universidad en Los Ángeles y otra universidad en otra ciudad también del condado del estado de California. Pues ese es como un dato curioso para hoy, 7 de septiembre, que empezaba a darse como el embrión de lo que hoy conocemos como Internet. Bueno, William, entonces, ¿qué tema vamos a tener el día de mañana aquí en Profe en tu Casa Quibdó en el marco de la Semana del Bilingüismo? Ok, para el día de mañana vamos a contar las experiencias que han venido teniendo los docentes, ¿cierto? Antes y durante la pandemia. Vamos a mostrarle a la gente algunos videos de los estudiantes, de cómo han venido ellos desarrollando sus temáticas en casa. Vamos a tener invitados especiales a una docente muy querida aquí por los estudiantes y es muy conocida aquí, pues mañana la verán para no adelantarme a los hechos, ¿cierto? Son temas como eso. Entonces mañana vamos a mostrar básicamente cómo han venido trabajando los docentes antes y durante la pandemia. Así es. Bueno, también queremos contarles que a propósito de esta semana de bilingüismo, aunque digamos que su enfoque es sobre el idioma inglés, desde aquí desde Profe en tu Casa Quibdó también queremos mostrarles mejor a nuestra audiencia acerca de la lengua de señas. ¿Sí? Vamos a tener aquí entonces con nosotros durante esta semana a Ulises Hurtado y nos va a estar dando clases como express, por decirlo de alguna manera, acerca de la lengua de señas, para que si en algún momento tenemos que interactuar con una persona sorda, pues al menos podamos, no sé, tener señas básicas, saludarlo, preguntarle cómo está, bueno, en fin, cosas básicas, pues no volvemos expertos porque en corto tiempo pues va a ser difícil, pero sí que podamos al menos saludar y de pronto darle alguna orientación o algo a esta persona. Sí, Andrés, es algo muy importante, y cuando tú hablas cuando hablamos de bilingüismo, pues acá nos enfocamos al tema del inglés, pero bilingüismo, en el caso, por ejemplo, de la comunidad con discapacidades auditivas, sería el español. Para ellos el español sería su segunda lengua, entonces también aplica el bilingüismo. Por eso muy bien tú lo decías, vamos a tener esta semana al compañero Ulises, que es el presidente de la ASORCHO, que es la Asociación de Sordos del Chocó, dándonos algunas ilustraciones del tema de la lengua de señas. Así es, sí señor, vamos a tener, como decía, el enfoque pues va a ser sobre el inglés, pero pues también vamos a introducir el tema de la lengua de señas y como lo decías, para ellos su segunda lengua, pues en el caso de los que están acá en Colombia es el español, entonces también aplica la semana de bilingüismo para nuestra comunidad sorda aquí en el municipio de Quibdó y bueno, en general en todos los lugares donde nos estén viendo a través de las diferentes redes sociales que están enlazados aquí con nosotros en Profe en tu Casa Quibdó. Entonces, invitados para mañana, ¿nos recuerdas por favor quiénes serán? ¿Los invitados? Sí, señor. ¿Se puede adelantar con nombre y todo? Claro que sí.
Porque mañana estará acompañando el compañero Oscar Conto, que es el coordinador municipal de bilingüismo, ¿cierto? Y estará también la profesora Concepción Lagarejo, más conocida como Miss Conchi, en sala. Y pues tendremos algunos videos y proyecciones de las diferentes instituciones educativas que nos remiten los docentes y los estudiantes. Entonces mañana vamos a estar enfocados en cómo se ha trabajado el inglés en esta época de aislamiento y de emergencia sanitaria por el COVID-19. Bueno, esta mañana entonces vamos llegando al final de nuestro programa el día de hoy, recordándoles que a pesar de que las restricciones de parte del gobierno pues han sido canceladas, ya no hay restricciones por parte del gobierno en cuanto a la movilidad y demás, pero el virus sigue dentro de nosotros, el virus sigue acompañándonos aquí, en cualquier lado nos podemos contagiar. Entonces la invitación es a continuar con esas medidas de prevención y de autocuidado. Si podemos seguir trabajando desde la casa, pues qué bueno sería que utilizáramos mano de esta herramienta, ya que el distanciamiento social es como lo más efectivo hasta ahora contra este coronavirus. Si no podemos seguir trabajando desde casa, pues bueno, el lavado frecuente de las manos, el uso constante del tapabocas. Bueno, si nuestra oficina de pronto tiene mucho personal, también pensar en usar caretas o esas gafas de protección. El distanciamiento social de por lo menos 1,5 metros en los sitios con aglomeraciones de personas, y así de esta manera vamos entre todos a superar el coronavirus. Nada de reuniones sociales, nada de fiestas, nada de eventos masivos en sitios públicos, para que pues no tengamos un rebrote y no tengamos que volver a cuarentenas estrictas y podamos seguir recuperando, digamos, que nuestra vida normal y la economía, sobre todo, pues que se ha impactado de manera significativa en estos momentos. Entonces nos vemos mañana a las 9 en punto de la mañana aquí en Profe en tu Casa Quibdó, hablando también sobre esta semana del bilingüismo. Los vamos a dejar con un video que nos comparten desde las instituciones educativas. Video animado dibujado a marcador por el narrador. Logo ICFES. La prueba de inglés evalúa la competencia comunicativa en lengua inglesa del estudiante de grado 11 con el fin de dar cuenta de lo que él es capaz de hacer según lo expresado en el marco común europeo a través de tareas de lectura, gramática y léxico. Lo anterior se realiza por medio de distintos grupos de preguntas organizados en 7 partes, entre las que el estudiante encuentra avisos, conversaciones cortas, textos con espacios en blanco y ejercicios de comprensión de lectura. El desarrollo de las anteriores partes permite ubicar al estudiante en alguno de los siguientes niveles del marco común europeo. Pre-A1. El estudiante promedio clasificado en este nivel no supera las preguntas de menor complejidad de la prueba. A1. Principiante. El estudiante es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades inmediatas. También puede reconocer el lenguaje adecuado para pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. De igual forma, puede relacionarse de forma elemental con otras personas. A2. Básico. El estudiante es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con temas que pertenecen a su contexto, información básica sobre él mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc. Igualmente, sabe identificar términos sencillos sobre aspectos del pasado y de su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. También es capaz de comprender textos sencillos y coherentes sobre temas familiares. B1. Preintermedio. El estudiante es capaz de comprender los puntos principales de textos claros en lenguaje básico, si estos tratan cuestiones conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Adicionalmente, puede identificar la descripción de experiencias y acontecimientos en pasado y presente, deseos, aspiraciones, opiniones y planes para el futuro. B+. El estudiante promedio clasificado en este nivel supera las preguntas de mayor complejidad de la prueba y por ello se encuentra en un nivel superior a B1. Finalmente, para dar cuenta de lo anterior, las 7 partes de la prueba están divididas en 45 preguntas, las cuales deben ser respondidas en 1 hora.
Para más información acerca de las pruebas Saber 11, visite www.icfes.gov.co. Dibuja el logo del ICFES Mejor Saber. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también, porque te quiero, yo te protejo. Profe en tu casa. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía.